En una tregua que nos dio el enemigo, cogí el macuto con ganas de venir. A muchas leguas estaban los amigos y a lomos de mi yegua, y soñando contigo tiré millas pa'lante y en tu ruta me metí. Siento envidia de este pasodoble de la chirigota Los Cruzados Mágicos, que interpretaron en los carnavales de Cádiz allá por 1982. Siento envidia porque a nosotros, hoy en día, el enemigo no nos ha dado tregua. Un condenado microorganismo de los coronavirus nos ha impedido hacer la maleta, orientar la brújula hacia Granada y fundirnos en un único sentimiento ávido de ciencia. Y de piononos, todo hay que decirlo. El bloque de charlas que vais a disfrutar a continuación me hace recordar esa parte del repertorio chirigotero que, después de pasodobles y cuplés, hace una mezcolanza de letras y melodías que cierran la actuación, el popurrí. Aquí vais a encontrar desde física cuántica hasta origami, pasando por estrellas o guerras inmunológicas. Pero esta es la magia de Desgranando, su pluralidad con representantes de lo más granado de todas las disciplinas en su cruzada contra la falta de cultura científica. Y hablando de cruzados y de magia, he dejado pendiente completar el pasodoble de aquella ilustre chirigota. A prisa, porque octubre llegaba, las charlas preparadas para Desgranando. Contento, me conecto a la fibra, mi corazón que vibra se va ilusionando. No es cachondeo, no es peloteo, no es que me obliguen, tampoco es por cumplir. La divulgación se vuelve copla pensando en ti. Muy buenas. Bienvenidos a esta sesión de mañana del evento online Desgranando Ciencia, que la organización ha definido como bloque popurrí. Si estáis aquí ya sabéis de qué va esto, pero por si acaso, es la divulgación de la ciencia y este evento lo organiza la organización, la asociación, como se llame, Hablando de Ciencia. Que por cierto, creo que yo soy socia, ¿no? Yo soy socia, creo que sí. Es una asociación sin ánimo de lucro y ya está. Si queréis saber más, os vais a la página web. Bueno, que se hace online, porque hay una pandemia y eso, ya sabéis, ¿no? Pero que esto se hace en Granada, normalmente presencial, y ya lleva 6 ediciones. Granada, Desgranando. Bueno, sí. El caso es que aquí se hace divulgación de la ciencia porque no se hace sola, hay que hacerla. Son gente muy loca. ¿Sí? ¿Muy loca? Yo, vale, yo también. Perdón. Este bloque de charlas está compuesto por 14 charlas de entre 7 y 8 minutos y tenéis suerte de no estar presentes físicamente porque si no, si os pasáis del tiempo, Óscar saca un palo y yo saco un látigo. La cuestión es que yo voy a presentar esta sesión porque soy así de espléndida. Y vamos a pasar a la sección de presentaciones. Cuerpo en reposo, multiplica, velocidad de la luz, pero al cuadrado. Y os voy a presentar a alguien a quien admiro profundamente. Su nombre es María Remedios Toral Noguera, aunque todos la conocemos como Melli, y es licenciada en Ciencias Químicas y ha sido profe en el Colegio Salcillo de Molina de Segura en Murcia durante 30 años hasta que se jubiló y puso en marcha el proyecto Menuda Ciencia, que promueve la interacción entre mayores y pequeños a través de la ciencia. Ha escrito 2 libros, 8 cuentos en un matraz y Un pueblecito muy periódico, cuyos beneficios van íntegros a las aulas hospitalarias de Murcia, donde es voluntaria. Precisamente nos va a hablar de la necesidad de normalización de estos alumnos hospitalizados y de su experiencia con ellos y ellas. Ciencia para menudos y menudas hospitalizados. Hola a todos, soy Melli Toral, química, profesora jubilada y voluntaria en las aulas hospitalarias de Murcia. El motivo de esta charla es compartir con todos vosotros esta experiencia tan maravillosa que tengo de este voluntariado. Yo empecé desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, a ir a aulas de infantil y de primaria, porque estaba en un centro concertado,
a explicarles talleres de ciencia, contarles cuentos de ciencia, hacerles experimentos, hacerles una feria de ciencias. Bueno, pues yo ahí descubrí un mundo lleno de magia, un mundo lleno de curiosidad, de expectación, y estas sensaciones crecieron exponencialmente cuando yo empecé a colaborar con las aulas hospitalarias. Cuando tú entrabas a las aulas o entrabas a su habitación o al laboratorio y llegaban ellos con su bomba de quimio, con sus sillas de ruedas menudicas, con su cara iluminada porque venía alguien que no era su profesora, venía alguien y venía a explicarles cosas de ciencia, las caras se les iluminaban y yo entonces empezaba a contarles cosas y ellos se sentían como los niños de su colegio. Estos niños hospitalizados quieren que su día a día sea lo más normal posible y sus profesores y sus padres también. Quieren normalización. Cuando yo sacaba de mi maletín el libro este que tengo aquí, de 8 cuentos en un matraz, y empezaba a explicarle el cuento del gas presumido, me ponía mi bombín del oxígeno, mi sombrero de copa del oxígeno, y veía a lo mejor a alguna niña con una hojica un poco triste o a un niño, y le colocaba el bombín del CO2 para que colaborara conmigo en el espectáculo. Los ojos de los demás se les iluminaban y las caras eran indescriptibles. Curiosidad, expectación, qué va a pasar, risas. El experimento que empezábamos a hacerle, las caras ya se les iluminaban cuando el CO2 le bajaba los humos al presumido oxígeno. Toda su cara era una sorpresa. Tienen curiosidad, preguntan, tienen interés. Son muy grandes a pesar de su tamaño menudo y de las circunstancias que les rodean. Entre cuentos y juegos van aprendiendo que los gases se expanden, van aprendiendo lo del pH. Cuando les cuento el cuento de la lombarda, del cardo de lombarda, que es una cascarrabias, ellos están expectantes a ver qué pasa. Cuando yo coloco mis diminutos vasos y con líquidos, con el cristasol, con el amoníaco, con el vinagre, con el vino blanco, y le echo el cardo de lombarda y cambian los colores, esos colores tan espectaculares que ellos se creen que no van a aparecer, ya aparece ahí el verde esmeralda, el verde hierba, el rosa pálido, el rosa más intenso, el azul, el amarillo. Ellos abren los ojos y no se creen lo que está pasando. Y esta es la curiosidad que tienen, que a mí mi cara me la descompone. Esto es lo más grande que me ha podido pasar en toda mi vida. Y de repente tú piensas, no pueden ir a los museos, pues que vayan los museos al hospital. Y entonces, con los beneficios de este otro libro, que muchos de vosotros lo habéis comprado, se le han hecho 27 científicos, Ramón y Cajal, Liz Meitner, Marie Curie, Einstein, hasta 27. Se los ponemos la exposición en el hall del hospital y ellos van con su bomba de quimio, con su menudica silla de ruedas, por todo el hall del hospital, atendiendo las explicaciones que les damos mi compañero de ciencia terapia, Chema Espinosa y yo, con los ojos como platos y llenos de curiosidad. Cuando termina la mañana y me monto en el autobús y os pongo muchas veces, hoy día de ciencia en las aulas hospitalarias, pues las emociones me acuden y todos los ojos se me llenan de miles de motas de polvo. Y llego a mi casa y cuando mi marido me pregunta que qué tal me ha ido, pues yo le digo, un montón de niños hospitalizados me han dado muchas lecciones de vida. Y entonces recuerdo a esa niña de la UCI que se pinta los labios de carmín rojo fuerte para que no la confundan con un niño. O a esa otra niña de la UCI conectada a un montón de cables que llora porque hemos pasado de largo porque nos creíamos que no se le podía hacer experimentos y quiere que se lo hagamos. O a ese otro niño de fortaleza infinita que quiere poner en la estrella de 8 puntas que yo les pongo para que hagan el experimento de la capilaridad y pone un único deseo en la punta, que para Navidad esté curado. Y cuando yo les doblo las puntas se abre la estrella de la capilaridad al echarla en el plático con agua. O a esa adolescente de 16 años que lleva más de 8 sin ir al colegio y que a pesar de su dolor continuo quiere que le explique el principio de Arquímedes, que le explique el equilibrio térmico, que le explique la estequiometría, la formulación y todo lo que hay en su libro de cuarto de la ESO para ir bien preparada primero bachiller. Y no me puedo olvidar de otros protagonistas muy importantes en esta historia, los profesores de las aulas hospitalarias.
están hechos, los profesores de plantilla, están hechos de una pasta especial, de otra pasta. Su implicación, tanto a nivel profesional, que es magnífica, es de 10 honor, como a nivel emocional, que es más elevada aún, tanto con alumnado como con padres. Esto no está incluido en el sueldo, os lo digo yo, que estoy conviviendo con ellos desde hace ya mucho tiempo. El trabajo de coordinación es excelente y el hospital colabora continuamente con el ámbito educativo para que funcione a la perfección todo. Y qué más, despedirme de vosotros, encantada de haberos contado mi experiencia. Mi vida es otra desde que estoy colaborando con las escuelas hospitalarias. Os deseo que seáis felices, os deseo que no os compliquéis la vida y que no se la compliquéis a los demás y que sepáis disfrutarla. Hasta siempre. Sí, ya sé que se me ve el pelo debajo de la peluca, pero haced como si no se viera. Germán Tortosa es licenciado en Química por la Universidad de Murcia y trabaja en la Estación Experimental del Zaidín, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada, donde investiga la simbiosis entre las bacterias del suelo y las plantas para reducir el impacto de los fertilizantes en el medio ambiente y su emisión de gases de efecto invernadero. Es el creador de la web de divulgación Compostando Ciencia, relacionada con los abonos orgánicos y biológicos, y el proyecto Ciencia en Cómic, donde une sus dos pasiones, la ciencia y el cómic. Bueno, nos va a hablar del papel de la agricultura en el cambio climático. Nuestro planeta se enfrenta en los próximos años a uno de los retos más importantes de toda su historia: hacer frente al incremento de la población mundial. En la actualidad somos cerca de 8.000 millones de habitantes, con previsiones de sobrepasar los 10.000 millones para 2100. Cada vez somos más y viviendo muy juntos. Más del 50% de la población mundial se agrupa en entornos urbanos. A todo esto hay que sumarle el consumo de recursos y el impacto ambiental que estamos produciendo en nuestro planeta, que no para de aumentar. La seguridad alimentaria, es decir, el acceso a los alimentos por parte de la población, no está asegurada en muchas zonas del planeta. Y dentro de no tanto tiempo se prevé que exista una escasez de los recursos fundamentales para la vida, como es el agua potable o los suelos agrícolas, que no ayudará a solucionar este problema. Y ya es hora de empezar a tomarse en serio todo esto y estudiar incluso otras alternativas. ¿Es posible que sea el momento de la teoría del decrecimiento económico? No podemos desarrollarnos ilimitadamente, ya que los recursos de nuestro planeta son finitos. Nuestro estilo de vida no es compatible con la salud del planeta. Ahí os dejo con esta reflexión. Pero volviendo al problema de la seguridad alimentaria, la agricultura, la ganadería y la silvicultura jugarán un papel muy relevante para superar este reto. Por desgracia, el cambio climático amenaza su desarrollo a corto y a medio plazo. Y es que el cambio climático tendrá una incidencia muy severa en determinados lugares, como por ejemplo la cuenca mediterránea. El panel intergubernamental de expertos por el cambio climático, el IPCC, que la ONU creó a principios de los años 80, lleva desarrollando predicciones sobre el efecto negativo del cambio climático en los sistemas tanto físicos como biológicos del planeta, así como los que implican a la actividad humana. Se necesita una visión de conjunto para entender este problema global. El cambio climático tendrá un impacto generalizado en muchos recursos que están interconectados entre sí, como puede ser el uso del suelo o el uso del agua dulce, la acidificación de los océanos, la alteración de los ciclos biogeoquímicos de elementos fundamentales para la vida, como es el nitrógeno o el fósforo, la reducción de la biodiversidad y la capa de ozono, o incluso la aparición de nuevos contaminantes donde no deberían de estar. A pesar de opiniones de los grandes negacionistas del cambio climático, como los presidentes de Estados Unidos o de Brasil, se sabe que el cambio climático es una evidencia científica. Muchos son los estudios que confirman su implicación en el incremento de la temperatura media del planeta, el descenso de la masa polar, del hielo polar o incluso el mayor nivel del mar observado en los últimos años. También está el incremento en la producción de gases de efecto invernadero procedentes del desarrollo de nuestra actividad como sociedad. Entre los más importantes destacan tres: el dióxido de carbono, CO2, el metano y el óxido nitroso.
Aunque el efecto invernadero es imprescindible para el desarrollo de la vida en nuestro planeta tal y como la conocemos, un incremento de las emisiones de CO2, de metano y óxido nitroso, entre otros gases, generará mayores temperaturas medias del planeta, que a su vez modificarán el clima. Y es que su emisión no deja de aumentar. Las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son la obtención de energía, el transporte y la actividad industrial, con cerca del 60% del total de emisiones. El sector agrícola y forestal contribuyen con nada menos que el 30%. Esto se debe a que los ecosistemas, tanto agrícolas como forestales, son verdaderos reguladores del clima, tanto a nivel local como a nivel global, y pueden actuar tanto como una fuente como un sumidero en la producción de gases de efecto invernadero. Muchas son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en estos sistemas. Por ejemplo, las producidas por el ganado durante la digestión entérica o incluso la producción de estiércoles, la aplicación de fertilizantes sintéticos en la agricultura o la producida por los incendios forestales o las quemas agrícolas, entre otros. Al mismo tiempo, son muchas las actuaciones que podemos implantar para reducir la huella de carbono en el sector agroforestal. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el secuestro de carbono por los suelos. Se basa en incrementar el nivel de carbono orgánico de los mismos durante el tiempo. Lo podemos realizar de diversas formas, añadiendo abonos orgánicos, reduciendo el laboreo o incorporando al suelo los propios restos vegetales que los cultivos producen por sí mismos. También, aparte, una gestión sostenible de los recursos forestales, de los pastos y de los suelos asociados a los mismos no solamente reduce las pérdidas de carbono orgánico, sino que pueden incrementarlo, lo que implica una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. La ganadería es otra de las, como hemos dicho, es otra de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, al ser responsable de cerca del 14,5% del total de emisiones antropogénicas. Mejorar la producción de alimentos para el ganado o incluso la gestión de los estiércoles y los purines puede reducir dicha emisión. La aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados también incrementa la liberación de gases de efecto invernadero, en especial el óxido nitroso. Una aplicación racional de los mismos, según la demanda de las plantas, la rotación de los cultivos o el empleo de leguminosas o abonos verdes mejoran la fertilidad de los suelos y ayudan a reducir la dependencia de los fertilizantes. Estrategias conocidas como 4R, es decir, elegir la mejor fuente fertilizante, la dosis adecuada, el momento y el lugar de aplicación, junto con el uso eficiente del riego, reduce de forma considerable la emisión de gases de efecto invernadero por la agricultura. Estos son solo una pequeña muestra de las estrategias que estamos discutiendo los científicos de la Red Remedia, la red científica de mitigación de gases de efecto invernadero del sector agroforestal. Si queréis saber más sobre el tema, no dudéis en consultar nuestra nueva página web o seguirnos en redes sociales. Estáis todos invitados a participar. Daniel Manzano es profesor en la Universidad de Granada y está en el grupo de Física Estadística y de los Sistemas Complejos. Ha trabajado en la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto de Óptica e Información Cuántica de Innsbruck. Su especialidad es la física cuántica en sus diversas facetas, incluyendo la información termodinámica y la biología cuánticas. Su blog Manzanas Entrelazadas obtuvo el premio Jotdown Ciencia 2016 y colabora en medios como Investigación y Ciencia, Mapping Ignorance o la revista Jotdown. Nos va a hablar de física cuántica y biología, más allá del gato de Schrödinger. Hola a todos, soy Daniel Manzano, Spider Manzano en redes. Si me conocéis sabréis que el tema del que más suelo hacer divulgación es la física cuántica y hoy no va a ser una excepción. Lo único es que lo voy a mezclar con otro campo como es la biología. Es bastante sabido el hecho de que la física cuántica no es como la física clásica. La física cuántica es más rara y tiene unos ciertos efectos que nos cuesta bastante entender. Los físicos, más que raro, nos gusta el término contraintuitivo, o sea, que significa que como las partículas se comportan de una manera que no vemos en nuestra vida diaria, pues van en contra de nuestra intuición. Por ese motivo, además, la física cuántica no se descubrió hasta el siglo XX, cuando se empezaron a desarrollar nuevas tecnologías como la espectroscopía. Hay muchos efectos cuánticos de estos que son contraintuitivos, pero en esta charla vamos a centrarnos solo en dos: la superposición cuántica, o como un sistema puede estar en varios estados a la vez, y el entrelazamiento cuántico, o lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Generalmente, cuando uno estudia biología, no tiene que aprender nada sobre estos efectos,
porque se suele decir que no juegan un papel en los procesos biológicos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no los vemos habitualmente? Pues la explicación que se suele dar es porque estos efectos solo afectan a las cosas pequeñas, las cosas microscópicas, y no se ven en el mundo macroscópico. Eso es solo media verdad, no decir que es mentira, porque también pasan dos cosas. Primero, que sí hay efectos cuánticos macroscópicos, como la condensación de Bose-Einstein o los superfluidos, y también tenemos que tener en cuenta que los seres macroscópicos, como los seres vivos, estamos formados por partículas microscópicas. Todos estamos hechos de átomos, electrones, protones, así que sería esperable que esos fenómenos se pudiesen dar y se pudiesen ver también en el mundo macroscópico. La realidad es que el principal problema para ver estos efectos no es solo el tamaño, sino lo que llamamos decoherencia, que es una manera de ver cómo interaccionamos con nuestro entorno. Para explicar lo que es la decoherencia, podemos utilizar el símil que utilizó la doctora Bermejo Vega en la edición anterior del Desgranando. Podemos pensar que los fenómenos cuánticos son como una conversación. Si una conversación se da en un entorno muy aislado, las personas están hablando en una habitación donde no hay ningún otro ruido, es muy fácil apreciar esa conversación. Ese sería el ejemplo pues, de tener un átomo en una cavidad donde no interacciona con su entorno, la temperatura es muy baja, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, si cambiamos a tener una conversación en un bar donde hay muchas otras conversaciones dándose al mismo tiempo, seguir esa conversación sería muy difícil. Y eso es lo que pasa en el mundo real, en el mundo macroscópico. Los átomos, moléculas, todas las partículas microscópicas están en fuerte interacción con su entorno y eso es lo que roba estas propiedades cuánticas. ¿Qué ocurre entonces con los sistemas biológicos? Pues obviamente los sistemas biológicos ni estamos a muy baja temperatura ni estamos especialmente aislados de nuestro entorno. Estamos en lo que los físicos solemos llamar un entorno ruidoso y caliente. Por eso nadie esperaba que se pudiesen apreciar ningún tipo de efectos cuánticos en los procesos biológicos. Sin embargo, eso cambió en 2010, principalmente gracias a un experimento de la Universidad de Berkeley que arrojó nueva luz sobre un proceso de la fotosíntesis. La principal protagonista de esta historia es esta bacteria que vemos aquí, la bacteria verde sulfurosa. Esta bacteria tuvo bastante mala suerte en el reparto de hábitats y vive sobre todo en el fondo de lagos donde prácticamente no llega luz. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que ahí ya no se daba la fotosíntesis hasta que se descubrió esta bacteria que sí la hacía. Se calcula que muchas veces puede llegar incluso un solo fotón, una partícula de luz, cada varios minutos. Por este motivo, la eficiencia en este proceso fotosintético es vital para que sobrevivan. Y se sabe que esta eficiencia es prácticamente el 100%, contando los fotones que ya ha capturado con su antena y que consigue trasladar a lo que se llama el centro de reacción, donde se da la reacción fotosintética. Para hacer este proceso de llevar la energía desde la antena a la reacción, al centro de reacción, utiliza lo que se llama el complejo FMO, que vemos también en este dibujo y que son básicamente 7 cromoforos, que son moléculas muy grandes que cogen la energía desde la antena y la llevan al centro de reacción con una eficiencia muy muy alta. Durante mucho tiempo se pensó que la transferencia de energía a través de este complejo se daba como se ve en este dibujo, de una manera clásica, dando saltos de cromoforo en cromoforo. Sin embargo, como ya he dicho, en 2010 se hizo un experimento en la Universidad de Berkeley utilizando espectroscopía 2D que observaron unas oscilaciones que no se podían explicar de esta manera. Entonces se cambió a un modelo mecano-cuántico, como podemos ver en este vídeo, donde la excitación cae en una de las partículas y entonces empieza a propagarse por todas las partículas al mismo tiempo. Este es un ejemplo claro de superposición en un proceso biológico. Aunque también hay críticas a esta explicación, el modelo mecano-cuántico es ahora mismo el más aceptado. Y de hecho se piensa que precisamente por ser mecano-cuántico, por ir en superposición la excitación, es por eso por lo que la partícula consigue una eficiencia tan alta en este proceso. Pasemos entonces al segundo fenómeno, que es el del entrelazamiento en la brújula de los pájaros. El entrelazamiento es una consecuencia directa del principio de superposición. Como hemos dicho, los sistemas cuánticos pueden estar en distintos estados, pero también pueden estar correlacionados entre ellos. Esto quiere decir que si tenemos un estado que está en 0 y otro que necesariamente tiene que estar en 1, o en 1 y en 0,
Si uno está en superposición, al medirlo, el otro tiene que pasar a estar en el estado contrario inmediatamente. Esto aparentemente parece violar la relatividad, aunque no es así, e hizo a Einstein pensar que la física cuántica estaba incompleta. Un fenómeno biológico también muy interesante es la capacidad de orientación de los pájaros. Es bien sabido que los pájaros hacen migraciones muy largas y se orientan muy bien. De hecho, hasta que se inventó el GPS, no había ningún dispositivo de creación humana que pudiera competir con ellos. Y también es bien sabido que son capaces de detectar el campo magnético. De hecho, experimentos recientes cambiando la luz parecen indicar que realmente los pájaros son capaces de ver dónde está el norte. El spin es una propiedad cuántica que es bastante complicada de entender, así que os dejo la mejor explicación que he encontrado en internet. Quedémonos con la idea de que el spin es una propiedad que depende del campo magnético y que puede estar de dos maneras. Si es que el campo magnético, el spin puede estar alineado a él o antialineado. ¿Qué tiene esto que ver con la brújula de los pájaros? Básicamente, la luz entraría por el ojo del pájaro y allí separaría los espines de dos moléculas. Estos se podrían separar en un estado que se llama singlete, que está entrelazado, o en otro estado que se llama triplete. Y en función de cómo el pájaro está orientado con respecto al campo magnético, esto genera unas reacciones químicas que son diferentes si está mirando al norte que si está mirando en otra dirección. Y eso es todo. Si queréis saber más sobre este campo, podéis buscar en YouTube una charla que se llama Efectos cuánticos en sistemas biológicos, que la da un profesor de la Universidad de Granada. Nos vemos. Eduardo Bazo Coronilla, de Utrera, biólogo por la Universidad de Sevilla. Ha investigado en botánica, ecología y en aerobiología en diferentes marismas y masas de agua continental de Andalucía. Actualmente, el proyecto en el que participa se ha quedado sin financiación. Hola, Gobierno de España. Tenemos un mensaje para vosotros. La ciencia no se hace sola. Hay que poner dinerito, ¿vale? Que lo diga con peluca no le quita seriedad. A lo que iba. Eduardo Bazo Coronilla también ha desarrollado labores técnicas en materia de medio ambiente y paisajismo en diferentes administraciones. Colabora con el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos Bioscripts. En su charla hablará sobre las alergias provocadas por hongos domésticos y la utilidad de su investigación. ¿Me dais alergia? Ay, perdón. He cogido aquí, que estaba investigando aquí, mirando las humedades de casa. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Eduardo Bazo y soy botánico. Como buen botánico, pues nos dedicamos al estudio del reino vegetal. Y en este caso, pues como digo, estaba estudiando esa humedad de la pared. ¿Qué interés puede tener un botánico en estudiar la humedad de la pared? Pues un momentito que se los explico ahora mismo. Aquí tienen algunos de los representantes que se pueden encontrar en la humedad anterior. Penicillium, Cladosporium, Critomium. Todos ellos tienen en común una misma característica, y es que son alergogénicos, provocan alergia. Me imagino que en el seno de su familia tendrá algún familiar que sea alérgico a la penicilina. En este caso yo no me estoy refiriendo a alergias como esa, sino a alergias respiratorias similares a las que provocan polen del olivo o de la gramínea. De hecho, aunque parezca algo novedoso, es algo que conocemos al menos desde 1726, cuando John Floyer correlacionó la visita de muchos de sus pacientes a una misma bodega. Posteriormente, en 1880, Charles Buckley se provocó un cuadro de catarro bronquial después de inhalar de manera voluntaria esporas de Penicillium y Critomium. En 1924, posteriormente, Steve Van Leeuwen llegó a conclusiones similares y además dijo que estos cuadros asmáticos variaban en función de las condiciones climáticas. Por ese motivo, que diferentes universidades, como la Universidad de Sevilla, la Universidad de Orense, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, en sus servicios de aerobiología no solamente nos ofrecen información de las partículas aerovagantes de polen que podemos encontrar en nuestro aire, sino también de estas esporas fúngicas. Las esporas fúngicas, por tanto, son ubicuas, las podemos encontrar tanto en espacios abiertos como en el seno de nuestra vivienda. Dada la circunstancia y que me encuentro transmitiendo esta conferencia desde el seno de mi vivienda, yo me voy a centrar en este caso, pero que sepan que en función de las condiciones y del lugar en el que nos encontremos, las
concentraciones de esporas por metro cúbico de aire varían entre 200 y 1 millón. Habida cuenta también de que los alérgenos son los mismos y que los alérgenos, estas esporas fúngicas, las encontramos tanto dentro como fuera, porque bueno, en nuestras viviendas se cuelan a través de ventanas, de puertas, incluso en la suela de los zapatos, nosotros mismos las introducimos en nuestro domicilio. Es por ese motivo por el que me voy a circunscribir a este caso. No obstante, yo les dejo aquí algunos de los alérgenos anteriormente señalados, para que lo sepan. Están sacados de la web de Allergen, de la Organización Mundial de la Salud, y estos alérgenos son los que hasta hace muy poquito la propia Organización Mundial de la Salud catalogaba como los que producían o favorecían lo que se llamaba el síndrome del edificio enfermo, que no es más que personas que cuando iban a su centro de trabajo enfermaban con cuadros similares al de las alergias respiratorias que he comentado anteriormente. Presentaban conjuntivitis, rinitis, tos, dificultad respiratoria y demás. Aunque no lo crean, como he dicho, pues según los estudios de Gravensen bastarían ambiente 100 esporas de alternaria o 300 de Cladosporium para provocar o desencadenar un cuadro alérgico. En nuestro domicilio, como digo, también estas esporas son ubicuas. De hecho, el estudio de Salo y sus colaboradores en diferentes hogares de Estados Unidos determinó que había una disparidad a la hora de localizar estas esporas fúngicas, como digo, en el caso concreto de alternaria, alternata, y que estas se encontraban con mayor frecuencia en la sala de estar frente al dormitorio o al cuarto de baño. Como digo, posteriormente a este estudio se implementaron otros muchos. D'Amato realizó un estudio epidemiológico a nivel europeo, que más allá del el grueso o el número de personas que fueron objeto de estudio, demostraron que cuando estos sujetos experimentales eran expuestos a reactividad cutánea de esporas de tanto alternata como Cladosporium, muchas de ellas demostraban, o mostraban mejor dicho, esa reactividad cutánea de las que le hablo. En Portugal alrededor del 4% de los sujetos experimentales, en España un 20%, todo ello circunscrito en la región de Murcia. Como digo, el tamaño muestral era pequeño, pero sí que nos indica algo que es importante, que es que el número de personas afectadas por alergia fúngica va en incremento. Todo esto que os he contado, ¿para qué? Pues bueno, los botánicos trabajamos codo con codo con inmunólogos y demás para, en definitiva, desarrollar vacunas. Hace ya casi 100 años, desde que Nunn y Friedman inventaran estos mecanismos de inmunoterapia, inyectando directamente pues, granos de polen a sus sujetos experimentales, eso ya ha quedado desterrado. Ahora nos enfrentamos a otros retos, y es que no somos capaces de obtener vacunas estandarizadas. ¿Qué quiero decir con esto? El crecimiento de estos hongos depende en buena parte de diferentes características, digamos condicionados, entre otras cosas, por factores como el pH, la temperatura, la concentración de carbono nitrógeno que tenemos en nuestros cultivos, y eso dificulta que podamos tener una vacuna útil. En definitiva, si un procedimiento inmunoterápico no es eficiente, pues no nos sirve de nada. Mirad, pensad una cosa, estamos viviendo un escenario de pandemia donde todo se ha trastocado por no tener una vacuna. Imaginad, no tenéis que imaginarlo, lo estamos viviendo, imaginad cuánta importancia tiene el desarrollo de una vacuna hoy en día. Para eso hace falta invertir en ciencia, y sin ciencia y sin vacuna, lamentablemente no hay futuro. Muchísimas gracias. Ahora toca un descansito, podéis hacer lo que queráis. Yo os recomiendo que vayáis a hacer pipí y a tuitear rápidamente a todo el mundo lo maravilloso que está siendo este evento de Desgranando Ciencia Online. Que venga, aire. Hola familia de Hablando de Ciencia, de Desgranando Ciencia. Os mando un abrazo muy grande
y muchas gracias por seguir aquí después de tantos años. Un abrazo enorme y brindo por la divulgación. Nos vemos. Llega octubre, ya está aquí el evento desgranado, y este año por la pandemia no nos podemos rejuntar, tendrá que ser online y guardando las distancias. Este barbero os manda abrazos a todos los que estáis. Un saludo a todos los colegas y amigos de Hablando de Ciencia y de Desgranando Ciencia, para que paséis una fantástica jornada virtual este año, en tiempos de la COVID. Buenos días a todos, soy Óscar Cordón, profesor de la Universidad de Granada, y quiero mandaros un abrazo virtual muy fuerte a todos los que organizáis Desgranando Ciencia y daros las gracias porque la labor de divulgación que hacéis es fundamental. Gracias a todos, chicos. Hola, familia de Granando. Soy Ramón Nogueras, os hablo desde Barcelona. Este año, por desgracia, no vamos a poder vernos en persona, en Granada, y darle un abrazo como nos gustaría, pero nos veremos dentro de muy poquito aquí por las redes. Estad atentos, que vamos a hablar de familias. Hola, aunque este año no podemos vernos como siempre, Desgranando Ciencia está dejando muy claro que es un evento que no puede ser contenido. Como diría Ian Malcolm, Science finds a way. Un abrazo, nos vemos el próximo. Hola amigos de Hablando de Ciencia, bueno, pues aquí me tenéis de viaje de trabajo en París. Aquí una de las espectaculares catedrales que tenemos. Y bueno, al final hoy no se ve la Torre Eiffel porque me parece que está en otra parte de la ciudad. Pero bueno, un abrazo a todos y nada, nos vemos. Hasta luego. Hola, soy Germán de Made in Pangea y quería enviaros un saludo muy especial a todos los que hacéis posible Hablando de Ciencia, sobre todo en esta edición muy especial con Jurassic Park. Hola amigos, estoy nervioso, muy nervioso para empezar ya Desgranando Ciencia Online. Estoy deseoso de que empiece ya. Un abrazo a todos, os quiero mucho. Hola a todos, 2020, este año tan especial. Va a ser la primera vez que no haya un Desgranando Ciencia físico, presencial, pero os animo a todos a que sigáis el HDC Online, este Desgranando Ciencia virtual, y mando un fuerte abrazo a toda la familia de Hablando de Ciencia. Hola, pues me he venido al Museo Minero de Linares para mandaros un saludo y daros las gracias por acompañarnos un año más en el Desgranando Ciencia. Si bien es cierto que este año va a ser un poquito diferente, pero espero que lo sigáis disfrutando y que el año que viene nos podamos juntar y darnos un buen abrazo. Un saludo.
Alexis Hidrobo es doctor en Química por la Universidad de Chile y profesor en la Universidad San Francisco de Quito desde el año 2007. Es coordinador y profesor del Seminario Socrático Cosmos y profesor de Química, fundador y miembro activo de Ciencia al Rescate, una iniciativa para apoyar la educación. Por supuesto, también es miembro de Hablando de Ciencia y muy activo. Alexis nos va a hablar de la historia del pegamento. Unidos para siempre. Hola con todos, gracias por invitarme a este gran evento. Hoy voy a hablarles acerca de un increíble material. Estas son algunas de las cosas que se pueden realizar con él. Maravilloso, ¿verdad? Pues lo encontramos en la caja de herramientas en todas nuestras casas y en prácticamente todas partes del mundo, entre destornilladores, clavos y tornillos. Se trata de el adhesivo, cola, goma o pegamento. Tiene muchos nombres y se ha encontrado cerca de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En el pasado mirábamos mucho a la naturaleza y por lo tanto inventamos mezclas adhesivas con base en la caseína, que es la proteína de la leche, con el almidón, que lo encontramos en las plantas, el caucho o incluso la sangre, que tiene poder adhesivo gracias a la albúmina. También se usaba con mucha frecuencia un preparado denominado cola animal. Se trata de una mezcla elaborada con agua, restos de animales y llevada a ebullición y altas temperaturas hasta generar una gelatina viscosa y pegajosa. Estas mezclas tenían básicamente dos problemas. El primero y el más importante es que la concentración de la sustancia adhesiva es extremadamente baja, y segundo, todos estos adhesivos son demasiado susceptibles a los elementos, de tal manera que la humedad, los hongos y las bacterias los atacan muy rápidamente, dejándolos prácticamente sin su poder adhesivo. Si queremos rastrear el primer uso del adhesivo por la humanidad, increíblemente llegamos hacia 80.000 años en el pasado. Se trata de la huella digital de un neandertal sobre los restos de resina en una pieza de pedernal encontrada en las montañas en Alemania. Los estudios nos dicen que es un mango de madera asegurado con adhesivo hacia una hoja de piedra de sílex, de tal manera de formar una pequeña hacha. Si nos preguntamos acerca del adhesivo, la ciencia nos dice que este concuerda perfectamente bien con los triterpenos pentacíclicos que encontramos incluso hoy en la resina del abedul. El pegar cosas puede suceder de diferentes maneras. Por ejemplo, usando fuerzas mecánicas, tomando en cuenta que el adhesivo debe estar en el medio de los objetos a pegar, o enredando secciones diferentes de pegado, como sucede en el velcro. Podemos utilizar ventosas para sujetar a los objetos, o a través de la fuerza electromagnética, como ocurre en el caso de los imanes. Así estaba la historia de las cosas hasta inicios del siglo XX, cuando gracias a la química, y específicamente a la química orgánica, todo cambió para siempre. A partir de este momento, el pegar objetos podría estar relacionado con una ecuación química. En 1912 se sintetizó por vez primera el poliacetato de vinilo, también conocido como cola blanca o cola fría. El polivinilacetato es un compuesto químico que polimeriza, es decir, que forma largas cadenas una vez que una molécula se une miles de veces consigo mismo hasta formar una sustancia gomosa y pegajosa. La pega se comercializa como una emulsión acuosa que ejerce su poder de pegado una vez que el agua se evapora. De forma increíble, nos llevamos el polivinilacetato a la boca. ¿Qué? ¿Nos comemos un polímero? Pues sí. El chicle no es nada más que una mezcla masticable de polivinilacetato, azúcar, algunos excipientes y colorantes. ¿Recuerdan esta escena de la película Parque Jurásico 2? Necesito otro adhesivo, algo flexible, que sea... Escupe.
chicle. Lastimosamente no es posible asegurar un vendaje con un chicle, puesto que este es demasiado susceptible a la humedad y a la primera lluvia se soltaría fácilmente. Es una pena para el Rex bebé. Tiempo después, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, el científico norteamericano Henry Cooper estaba en la búsqueda de sustancias químicas con el fin de poder fabricar miras plásticas transparentes para rifles y fusiles. En su búsqueda se encontró con el cianoacrilato de metilo, una sustancia que también polimeriza con cantidades ínfimas de agua y que sin necesidad de presión o temperatura puede asegurar perfectamente a los objetos, incluso a tus dedos en el caso de un accidente en casa. Podríamos pensar que ya hemos hablado de todas las formas de pegado. Sin embargo, con los avances en la ciencia y tecnología y específicamente con el microscopio electrónico, hoy podemos analizar la naturaleza de formas impensables en el pasado. Tal es así que podemos estudiar la estructura de un interesante animalito. Se trata del gecko, el único animal que puede caminar incluso de cabeza sobre superficies tan lisas como el vidrio. Si miramos sus patas a simple vista, se parecen a una almohadilla. Esta estructura se denomina una lamela. Microscópicamente hablando, está constituida por miles de fibras más pequeñas que se denominan setas. Lo interesante es que cada seta a su vez está constituida por puntas diminutas adicionales. Cuando una lamela se acerca a una superficie, se generan millones de cargas eléctricas que se atraen hacia las cargas del objeto. Este tipo de atracción se denomina fuerzas de Van der Waals y está catalogada dentro de las fuerzas intermoleculares, un tipo de interacción normal entre los átomos y las moléculas. Como las cargas electrostáticas no pueden prenderse y apagarse a voluntad, ahora el problema para el animalito es despegarse. Pues él lo resuelve de una forma sencilla y elegante a la vez. Lo que hace es extender los dedos de sus patas hacia atrás en un ángulo de 30 grados, de tal manera que las cargas van desapareciendo paulatinamente hasta que finalmente la pata se despega. Esto ha causado revuelo en el mundo de la ciencia, pero también en el de las historietas, pues se supone que el poder del hombre araña para adherirse a las paredes es al estilo gecko. Incluso el manual oficial de la Marvel nos cuenta: el hombre araña mejora el flujo de las fuerzas interatómicas entre las superficies y él mismo. Esto claramente sugiere a las interacciones de Van der Waals. Desde un punto de vista diferente, el hombre araña actual de los videojuegos y de las películas tiene un traje que potencia en forma importante las habilidades naturales del superhéroe. En estudios de la vida real, en la Universidad de Dayton y en el Instituto de Georgia, se asegura que es posible construir un traje arácnido a partir de nanotubos de carbono. El problema es el costo de los nanotubos y el hecho de que no tenemos los suficientes. Sin embargo, ellos sugieren que el material tendría una estructura tan fina que presentaría una interacción de Van der Waals incluso 10 veces superior a la de las patas del gecko. Este superpoder permitiría que nuestro alegre trepamuros utilice solamente las yemas de los dedos de manos y pies para moverse libremente por las paredes del mundo, tal y como ocurre en las historietas y en las películas. Zaida Ortega es investigadora postdoctoral de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil, donde enseña comportamiento animal e investiga el papel de la temperatura ambiental en el comportamiento de vertebrados terrestres, así como el impacto del cambio climático en su ecología. Es una de las 7 españolas seleccionadas para participar en la 5ª edición del programa de liderazgo femenino Homeward Bound, que viajará con otras 75 científicas de todo el mundo, cuando el virus lo permita, en una de las mayores expediciones de mujeres a la Antártida. Zaida nos va a hablar de la era del liderazgo femenino en la Antártida. Hola, soy Zaida, soy ecóloga. Os dejo mi página web por si queréis saber un poco más sobre mis investigaciones, porque aquí me voy a centrar sobre un tema más general y más urgente.
Bueno, pues la ciencia, como sabemos, es la herramienta más eficaz que tenemos para entender y para cambiar el mundo. Yo trabajo en ecología básica y siempre hay quien me pregunta, ¿pero eso para qué sirve? O que se cree que me dedico a abrazar árboles, ¿no? Y más bien al contrario, entender y preservar la naturaleza es una de las tareas más importantes que tenemos en la actualidad. O sea, si algo caracteriza este siglo son los problemas globales que se manifiestan en forma de crisis encadenadas y relacionadas. Ahora lo estamos viendo con los incendios, por ejemplo. Yo trabajo en el Pantanal de Brasil, el mayor humedal del mundo y una de las zonas del mundo con más abundancia de animales, y solo este año ya se han quemado más del 10% de su superficie. ¿Por qué pasa esto? Pues porque son incendios intencionados para tener más pasto para ganado, porque hay más demanda de carne en el mundo. También porque el Pantanal está más seco debido a la deforestación de Amazonas y al cambio climático. O sea, son problemas globales en los que hay que ir conectando los puntos para entenderlos y para buscar soluciones, ¿no? Y sí, puede pasar que tanta complejidad, tanta información y tanta crisis nos sobrepase y nos dé por negar los problemas. Pero es que negarlo no hace que el problema desaparezca, sino que nos impide solucionarlo. Con la pandemia lo estamos viendo, o sea, ponernos en manos de dirigentes que ni entienden ni aplican la ciencia es un peligro, y teniendo en cuenta que estamos en la década más decisiva para mitigar los peores impactos del cambio climático, queda claro que el diálogo entre ciencia y política es crucial para tomar decisiones que van a determinar el futuro de la humanidad durante siglos. Pero bueno, a la vez que tenemos estos negacionistas, también estamos viendo, por suerte, algunos liderazgos que sí están gestionando las crisis de una manera informada y eficaz. Y entre ellos están destacando muchas mujeres. Lo que pasa es que las barreras patriarcales todavía son fuertes. En esta gráfica de tijera vemos cómo las mujeres somos típicamente expulsadas a lo largo de la carrera científica, representando al final menos del 20% en los puestos de toma de decisiones. Y claro, si queremos encontrar las mejores soluciones, necesitamos los mejores cerebros al frente, pero con la discriminación no estamos consiguiendo eso, no estamos expulsando a algunos de esos cerebros. Es cuestión de matemáticas puras, o sea, como el talento se reparte por igual, si tengo 20 personas para seleccionar un comité de 10 para resolver un problema, pues tendré 5 hombres con más talento, 5 con menos talento, 5 mujeres con más talento para eso y 5 con menos. Como el sistema discrimina a las mujeres, acabarán entrando en un 20% al comité y tendré un 50% de hombres que sí tenían talento para eso, un 30% que no lo tenían o que tenían menos pero que han formado parte del comité, mientras que un 30% de las mujeres que tenían más talento para resolver el problema se me quedan fuera. Así que bueno, para cambiar esto, yo participo en una iniciativa australiana, Homeward Bound, que está creando una red internacional de 1000 líderes científicas para trabajar frente a los principales problemas ambientales. Yo participo en la 5ª edición junto con 80 mujeres de todo el mundo, 6 de ellas españolas. El programa consta de un año en formación en liderazgo y finaliza en una expedición a la Antártida. Y el hecho de que elijamos ir de expedición a la Antártida no es casual. La Antártida, pues desde siempre ha llamado la atención de la humanidad, ¿no? Desde que ya en la Grecia antigua se predijo su existencia y siempre ha estado rodeada de un halo de misterio. Ya hace 2 o 3 siglos se consiguió confirmar su existencia y después el objetivo pasó a ser la conquista, en lo que se conoce como la era heroica de la exploración antártica, ¿no? Que empezó a comienzos del siglo XX. En esta etapa hay historias fascinantes como la carrera entre Scott y Amundsen por llegar al Polo Sur o la expedición de Ernest Shackleton, pero sí es cierto, si os fijáis, que esas historias de la Antártida suelen estar bastante cargadas de estereotipos masculinos, ¿no? He estado revisando libros, conferencias, etcétera, y se habla constantemente de esos son hombres de verdad, llenos de valor, de coraje, de dureza, de tesón. Se habla mucho de conquista, de grandes gestas, incluso en algunas noticias actuales de geógrafos que están viajando para allá. Cuando tú lo lees parece que el mensaje más bien es destacar el valor de esos hombres, ¿no? Y eso parece que ha quedado arraigado en el imaginario colectivo. Y si bien es verdad que las mujeres hemos tenido que abrirnos paso en la ciencia a base de lucha, porque se nos prohibía taxativamente estudiar, formar parte de sociedades científicas o publicar, pues también es cierto que la discriminación ha sido más fuerte en el caso de la investigación polar.
Así que bueno, no hay tiempo para nombrarlas, pero que sepáis que las primeras mujeres en viajar al polo tuvieron que colarse de forma clandestina en los barcos, disfrazarse de hombre, etc. Os recomiendo que busquéis sus historias porque son muy interesantes y que no fue hasta 1969 cuando Estados Unidos levantó la prohibición de que las mujeres fueran a investigar a la Antártida, es decir, estaba prohibido en muchos países. Bueno, en España hemos tenido la gran suerte de contar con Josefina Castelví, abriendo camino durante décadas. Y eso, pues como os decía, lo curioso no es ver cómo ha quedado en el imaginario esa era heroica de la exploración polar, cuando lo cierto es que el papel de la Antártida ha cambiado bastante y que desde mediados del siglo XX, con la firma del Tratado Antártico, se convierte más en un símbolo de paz, de ciencia y de colaboración internacional. Y hoy en día es más importante que nunca que reforcemos ese simbolismo en la Antártida, ya que además de su valor intrínseco, este continente influye mucho en lo que está pasando en todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, la Antártida es uno de los motores principales de la cinta transportadora oceánica, esta gran corriente marina que distribuye nutrientes y energía por los océanos y que se está ralentizando. Y que se ralentice esta cinta transportadora implica sequías en África y en Sudamérica, cambios en la distribución de los animales marinos y más deshielo, entrando en un bucle peligroso. Además, la Antártida es muy importante por el efecto albedo, porque los rayos de sol se reflejan en la superficie helada. Si disminuye la superficie helada, ¿qué pasa? Pues que esa radiación solar se absorbe por el agua o por la tierra y aumenta el calentamiento. Por otro lado tenemos el krill, el crustáceo de la Antártida del que dependen todos los animales de allí, los pingüinos, las focas, las ballenas, y que además es un gran sumidero de CO2 porque se alimenta de pequeñas algas diatomeas que fijan el CO2 por la fotosíntesis y en los excrementos del krill ese carbono cae para el fondo marino. Y bueno, pues por último, como sabemos, el deshielo de la Antártida hace que suba el nivel del mar y según las últimas predicciones puede llegar a un aumento de hasta 2 metros para final de siglo, lo cual desplazaría de sus hogares a muchos millones de personas. Así que bueno, en resumen, el mensaje que quería transmitiros es que pensemos precisamente en qué estereotipos y qué mensaje, ¿no?, transmitimos cuando hablamos de la Antártida, de exploraciones y de este tipo de investigación, porque puede mantener la discriminación de género. Quería también poner en valor la necesidad de superar también esa discriminación para incluir a las mujeres por igual en la toma de decisiones a nivel científico, porque sabemos que eso va a hacer que mejoren los resultados, ¿no?, que tendremos a los mejores cerebros trabajando. Y quería destacar el papel de la ciencia en la toma de decisiones y de la colaboración internacional para resolver los grandes problemas globales de nuestra época. Así que nada, muchas gracias a las instituciones que me apoyan y a todos vosotros y vosotras. Y os he dejado aquí unas referencias para quien quiera profundizar un poco más en estos temas. Jorge Garrido es investigador predoctoral en la Universidad de Granada en el Departamento de Zoología y creador de El Pulgar del Panda. Colabora en Hablando de Ciencia, Higher Nature y Mustelacem. La evolución puede observarse en periodos muy cortos de tiempo, en pocos años, e incluso en un mismo hábitat la selección natural favorece unos rasgos u otros. La tesis de Jorge busca desvelar cómo se adapta un pájaro, en concreto el herrerillo, como que muy bonito, a diferentes hábitats muy próximos en el espacio y en un tiempo muy corto, poniendo ejemplos similares en otras especies. Observando la evolución de cerca y a pequeña escala, cómo se adaptan los animales a su ambiente. Vamos a situarnos en el año 1859. En este año, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies por selección natural, un libro en el que introdujo todas las ideas evolucionistas que llevaba varias décadas explorando. Uno de los términos fundamentales que introdujo fue el de la selección natural, que se define como la selección de aquellas variantes que son más aptas o adecuadas para reproducirse en un entorno. En este ejemplo, la selección natural favorecería a aquellos ratones de pelaje oscuro, porque en ese ambiente dado, un ambiente por ejemplo de sustrato rocoso, con una alta depredación, serían los que se verían más favorecidos al dejar mayor número de descendientes. Pero el problema era que Darwin no sabía explicar el porqué de esa variación, ni cómo se transmitía esa variación. Es decir, en nuestro ejemplo, no podía explicar por qué existían esas diferencias de coloración y por qué ciertos caracteres como este color del pelaje se transmitían a la descendencia.
Tuvieron que pasar varias décadas hasta que, a principios del siglo XX, se añadieron a su teoría, por una parte, la teoría genética de Gregor Mendel, que explicaba la herencia de esos caracteres, y por otra parte, la teoría de la mutación de Hugo de Vries y William Bateson, que explicaba el origen de esa variación. A esta unión de disciplinas se le llamó teoría sintética de la evolución. Una de las claves de la teoría sintética era el gradualismo, que sostiene que las especies evolucionan de forma gradual, sin saltos discontinuos o muy bruscos. De hecho, Darwin pensaba que para el surgimiento de una nueva especie tenían que pasar cientos de generaciones, por el acúmulo diminuto de esos cambios evolutivos, que son imperceptibles a nuestra vista. Pero, ¿realmente esto es así en la naturaleza? Es decir, ¿podemos nosotros ver de cerca mientras vivamos la evolución? Pues, contrariamente a lo que pensaba Darwin, sí que podemos, y de hecho hay numerosos estudios que corroboran que la evolución puede ser sorprendentemente rápida. Pero vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo, es decir, cómo ver la evolución en un ambiente controlado como puede ser el laboratorio. En febrero de 1988, Richard Lenski y su equipo de microbiólogos comenzaron un experimento de evolución bacteriana, con un único fin, ver qué pasaba a lo largo de los años. Para ello empezaron con 12 colonias aisladas e idénticas de Escherichia coli, pero bajo unas mismas condiciones ambientales, es decir, mismo caldo de cultivo, misma temperatura, etc. Desde que comenzaron el experimento hasta pasados varias décadas, pudieron ver que, por ejemplo, todas aquellas bacterias de esas 12 colonias iniciales aumentaron su tamaño, aumentaron su tasa de crecimiento, se especializaron en el metabolismo de la glucosa, que era el azúcar más abundante en el medio en el que crecían, e incluso la mitad de aquellas colonias desarrollaron defectos genéticos en su maquinaria de reparación de ADN. Pero sin duda, el hallazgo más impresionante fue el surgimiento de una nueva cepa o un nuevo linaje bacteriano que era capaz de crecer usando el citrato, que era un ácido que en condiciones normales oxigénicas, es decir, en presencia de oxígeno, Escherichia coli no puede usar. Este nuevo linaje o cepa surgió específicamente en la generación 31.500 desde que comenzó el experimento, es decir, pasados unos 15-14 años desde 1988. De esta forma, Richard Lenski y su equipo demostraron que incluso bajo unas mismas condiciones ambientales, es decir, tenemos una misma especie pero bajo una misma temperatura, el mismo caldo de cultivo, la evolución de hecho actúa creando variantes y seleccionando algunas de esas variantes. Pero ¿y en la naturaleza? ¿Podemos observar estos cambios tan rápidos? Pues sí, y de hecho uno de los experimentos más famosos que lo corroboró fue llevado a cabo por el matrimonio Grant en la isla Galápagos. El matrimonio llegó a la isla Daphne Mayor en el año 1973 y durante 40 años estudió la evolución de los pinzones. Contrario a lo que pensaba Darwin, que pensaba que la evolución era un proceso muy lento, gradual, vieron que la evolución podía ser extremadamente rápida y muy dinámica. De hecho, observaron cambios morfológicos en tamaño de pico, tamaño corporal, en ciertas especies de pinzón, dentro de una misma década. Incluso cuando las condiciones ambientales eran muy adversas, como por ejemplo bajo una sequía, estos cambios podían observarse de un año al siguiente. Pero el hallazgo más espectacular, como en el caso anterior, fue el surgimiento de una nueva especie o linaje de pinzón al que llamaron Big Bird, es decir, pájaro grande. Vieron que era el producto de la hibridación de dos especies de pinzón del género Geospiza, tenía un tamaño corporal más grande de lo normal, como bien indica el nombre, el pico también era único, también tenía ciertas plumas brillantes y el canto era único, de hecho era aprendido de los dos padres híbridos. Y este canto le impedía reproducirse con otras especies de pinzón. El linaje de Big Bird perduró en la isla Galápagos unos 30 años, 28 si mal no recuerdo, exactamente 7 generaciones, hasta que finalmente se extinguió. Por lo tanto, este estudio del matrimonio Grant demostró cómo la evolución es capaz, incluso en un corto periodo de tiempo, unos 20-30 años, producir nuevas especies. Pero en la naturaleza podemos encontrar muchísimos más ejemplos. En la isla Samoa se vio que una infección por la bacteria Wolbachia acabó con el 99% de la población de machos de mariposa luna azul. Es decir, de toda la población de esta especie de mariposa en la isla, solo un 1% eran machos. Posteriormente se vio una recuperación de esta población de machos en tan solo 5 años. Es decir, ¿qué estaba pasando aquí? Pues se vio posteriormente que la evolución había conferido de cierta resistencia inmunológica a los machos frente a esta bacteria, concretamente bajo una mutación en una región específica de su cromosoma 25 que le ofrecía esta resistencia. Lo que había pasado era simplemente que la evolución había favorecido a aquellos nuevos mutantes resistentes a la infección frente a los que no eran resistentes, por lo cual al final la población de machos consiguió equilibrarse con la de hembras.
Y por poner otro ejemplo, en la isla Trinidad, en el Caribe, David Rednick y su equipo llevaron a cabo una serie de experimentos con guppies, unos diminutos peces de agua dulce, en los que alteraban la presencia de depredadores, es decir, ponían depredadores en unos tramos del río y en otros los eliminaban. Pues bien, vieron que solamente alterando esta presión selectiva, los guppies ya alteraron su hábito reproductivo en tan solo 6-8 generaciones, en muy pocos años. De hecho, vieron, y esto todo a nivel genético, como una adaptación, que los guppies adelantaron su madurez sexual para tener mayor número de descendientes. Todos estos ejemplos y otros muchos más que me dejo en el tintero muestran que la evolución, aparte de ser un hecho consolidado, puede ser un proceso bastante rápido y dinámico. De hecho, como cualquier teoría, desde que se propuso hace 150 años, la teoría de la evolución por selección natural no ha hecho más que afianzarse y complementarse con otras nuevas ideas y nuevos conceptos. Luis Ignacio Gutiérrez Ruz es bioquímico por la Universidad de Granada e investigador predoctoral en Ingeniería y Evolución de Proteínas. Para él, toda vida es posible gracias a un complicado origami molecular bioquímico, que permite el plegamiento correcto de las proteínas. Resolver este origami molecular es fundamental para entender el funcionamiento molecular de la vida, el origen de numerosas enfermedades o incluso sirve para poder imitarlo y diseñar nuevas proteínas artificiales que nos permitan crear nuevos fármacos, vacunas, biomateriales o reacciones químicas no contaminantes. Os dejo con Resolviendo el origami molecular de la vida. El origami es una técnica artística de origen japonés, cuyo nombre significa plegado del papel y que en Occidente conocemos comúnmente como papiroflexia. Este arte consiste en generar estructuras artísticas utilizando únicamente el plegado de una hoja de papel y para ello se siguen secuencialmente unas instrucciones de plegamiento hasta llegar a conseguir estructuras verdaderamente impresionantes. Sorprendentemente, la naturaleza es una verdadera artista del origami, pero en una escala molecular, con la única diferencia de que en vez de utilizar una hoja de papel y plegarla, utiliza las proteínas, las máquinas moleculares que hacen posible que exista la vida. Las proteínas son un tipo de biomoléculas que llevan a cabo prácticamente la totalidad de las funciones en el interior de las células y por tanto participan directamente en todas las funciones vitales de los seres vivos. Por ejemplo, están implicadas en la digestión de los alimentos, en disparar la contracción de nuestros músculos o en permitir el transporte de impulsos nerviosos en nuestras neuronas. En definitiva, todo lo que ocurre en biología ocurre gracias a las proteínas, que funcionan de manera conjunta como una gran maquinaria molecular en el interior de nuestras células. Pero para que todo eso sea posible, es esencial que las proteínas se plieguen en el espacio en una estructura tridimensional específica, que les permite llevar a cabo sus funciones. ¿Cómo consigue esto la naturaleza? Las proteínas están compuestas por una cadena lineal de aminoácidos, unas moléculas químicas muy pequeñas que nombramos con las distintas letras del alfabeto y que tienen una serie de propiedades físico-químicas específicas. La naturaleza utiliza un total de 20 aminoácidos diferentes y lo utiliza como si fuera una especie de bloque de construcción que son unidos y ordenados secuencialmente para componer la estructura de la proteína, como si fuera un collar de cuentas. Así, cuando nuestras células sintetizan una proteína en los ribosomas, esta cadena lineal de aminoácidos unidos con una secuencia determinada comienza a plegarse rápidamente en el espacio y adquiere esa estructura tridimensional que la proteína necesita para llevar a cabo su función. Si bien este proceso de plegamiento parece algo aleatorio, realmente es uno de los procesos biomoleculares más específicos que existen en toda la naturaleza. Si tomamos como ejemplo una proteína estándar de unos 100 aminoácidos y tenemos en cuenta todas las configuraciones y todos los plegamientos posibles de sus aminoácidos, se estima que existen alrededor de unas 10⁻143 estructuras posibles para esa cadena de 100 aminoácidos. Si la proteína tuviera que ir probando una a una todas las configuraciones posibles, todos los plegamientos posibles, hasta llegar a encontrar la estructura funcional, se estima que tardaría alrededor de unos 14 billones de años, más de toda la edad del universo y por tanto la vida nunca habría sido posible. Es un equivalente a si nosotros cogiéramos una hoja de papel, empezáramos a introducir de manera aleatoria pliegues y esperásemos a que por azar acabáramos con una grulla. Sin embargo, este proceso de plegamiento de las proteínas se consigue en tan solo fracciones de segundo y de una manera muy específica en el interior de nuestras células. Esto se consigue gracias a que existen unas instrucciones de plegamiento, al igual que en el origami, que en este caso están intrínsecamente codificadas en la secuencia de aminoácidos. Así, cada proteína que se encuentra codificada en nuestro genoma
Al tener una secuencia de aminoácidos distinta, presenta un código de plegamiento específico que le permite adoptar esa estructura funcional. Gracias a las propiedades de cada uno de los aminoácidos que existen y al orden específico con el que están ordenados en esa secuencia lineal de la proteína, conforme la cadena de aminoácidos se sintetiza, estos aminoácidos comienzan a interaccionar entre ellos y se pliegan, dirigiendo esa estructura y ese plegamiento de la cadena, hasta llegar a la estructura funcional. En definitiva, es un verdadero ejemplo de origami molecular. Sin embargo, aunque nuestro conocimiento sobre el plegamiento de las proteínas es muy extenso, la ciencia aún no ha conseguido descifrar por completo cuáles son esas instrucciones de plegamiento. Esto sigue siendo uno de los grandes retos científicos y una pregunta que llevamos intentando resolver desde los años 60. Es lo que comúnmente se conoce como el problema del plegamiento de las proteínas. ¿Y por qué es importante resolver este problema? Resulta que si conociésemos todas esas instrucciones de plegamiento de proteínas, podríamos predecir cómo una secuencia de aminoácidos específica va a plegarse en el espacio. Y esto tiene un enorme potencial científico y tecnológico, ya que de esta manera podríamos dirigir el plegamiento específico de una secuencia de aminoácidos artificial en este caso, de manera que podríamos diseñar proteínas completamente nuevas con estructuras y funciones determinadas según nuestras necesidades. Tendríamos a nuestra mano la capacidad de diseñar máquinas moleculares que podrían ser utilizadas para el diseño de nuevos fármacos, para la producción de vacunas, para generar nuevos biomateriales o para llevar a cabo reacciones químicas de una manera no contaminante. En definitiva, poder explotar todo ese potencial bioquímico de la naturaleza a partir de las proteínas. Para ilustrar la magnitud del problema del plegamiento de proteínas, vamos a pensar de nuevo en nuestra proteína estándar de 100 aminoácidos. Hemos dicho al principio que la naturaleza utiliza un total de 20 aminoácidos para componer las proteínas. Por tanto, nuestra proteína tendría un número de secuencias posibles de 20 por 20 por 20 por 20, 100 veces. Es decir, alrededor de 10 elevado a 130 secuencias distintas. Esto es aproximadamente el doble del número de átomos que se estima que existan en todo el universo, un número extremadamente grande. Sin embargo, la naturaleza, a través de la evolución, solo ha sido capaz de generar proteínas que conforman una pequeñísima fracción de todas esas secuencias teóricamente posibles. Y esto limita enormemente las aplicaciones biotecnológicas y biomédicas de las proteínas, ya que encontramos todo este espacio de secuencia posible completamente restringido por la evolución natural, un espacio que no podemos explorar, un número de proteínas que no existen. Por tanto, uno de los mayores retos de la biología moderna es este: descifrar el problema del plegamiento de las proteínas y desbloquear todo ese espacio de secuencia disponible que no existe en la naturaleza, posibilitando el diseño de proteínas artificiales con nuevas funciones. Para ello, y debido a la evidente complejidad del problema, la única herramienta con la que contamos a día de hoy son las simulaciones computacionales. Aplicando las leyes físico-químicas que dirigen la interacción entre los aminoácidos, podemos simular y predecir la estructura de proteínas pequeñas, aunque tenemos serios problemas para hacerlo con proteínas más grandes. En cualquier caso, el hecho de que grandes empresas tecnológicas como IBM o Google hayan desarrollado sus propios programas de predicción de estructuras de proteínas, como son BlueGene o AlphaFold respectivamente, es una muestra clara de que hay un interés tanto académico como industrial en resolver este problema. Sin embargo, también han aparecido iniciativas muy interesantes basadas en el concepto de ciencia ciudadana. El ejemplo más claro es Foldit, un videojuego en el que cualquiera en su casa puede resolver una serie de puzzles centrados en el plegamiento de proteínas, de manera que contribuyen de esta manera a resolver el problema del plegamiento de proteínas y aumentar el conocimiento en este ámbito. De hecho, recientemente se publicó un artículo científico en el que se describían nuevas estructuras de proteínas que habían sido descubiertas por jugadores desde sus casas con este videojuego. Todos estos son ejemplos de que cada vez estamos más cerca de resolver este problema científico y llegar a comprender cómo funciona el origami molecular de la vida. Aunando las fuerzas entre científicos, empresas y la propia ciudadanía, lograremos alcanzar uno de los avances científicos que sin duda marcará el futuro de la biología en las próximas décadas, pero que además nos invita a pensar un poco más allá y plantearnos preguntas como, por ejemplo, si algún día será posible crear nuevas formas de vida que estén basadas únicamente en proteínas artificiales diseñadas por el ser humano. Quizás la respuesta a esta pregunta está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Muchas gracias. Ahora es cuando volvemos
volvemos a hacer una pausa para que vayáis corriendo a tuitear lo guay que está todo esto, lo ponéis en Instagram, en vuestras redes sociales, donde os dé la gana y se lo decía a todo el mundo que lo estáis pasando muy bien. Descanso. Hola a todos amigos y amigas de internet, estamos aquí en Coria del Río, donde nos hemos desplazado para averiguar en este pueblo ribereño del Guadalquivir qué piensa la gente del evento de Granando Ciencia, que se celebrará online el próximo 2 y 3 de octubre. Bueno, y a ver si pasa alguien por aquí, vamos a buscar a alguien que nos cuente. ¡Hombre! No quiero nada. Una pregunta, ¿cómo se llama? Luisma. Me suena su cara. Sí, me lo dicen siempre, sí. ¿Qué piensa usted de Granando Ciencia? Ese es el sitio donde te ponen la habitación por la noche a 40 grados, ¿no? No sé, no me acuerdo. No, es un sitio maravilloso. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea online, porque este año es online, no sé si lo sabes. Sí, ¿qué días son los días 2 y 3 de octubre? Sí, el 2 y el 3 de octubre. Por favor, atento a la pantalla, verlo, ¿eh? Venga. Hasta luego. Pues muchas gracias. Bonita máscara. Gracias. Pues muchas gracias a este señor, a ver si pasa alguien más por aquí viene una chica, a ver si nos puede decir algo del evento. Hola, buenos días, perdón que te moleste. ¿Qué piensas tú del evento Desgranando Ciencia? ¿Ciencia? A mí no me interesa la ciencia. Bueno, no nos ha dicho quién es, pero creo que algo tiene que ver con el evento. Vamos a ver si encontramos a alguien con más ganas de hablar. Se me cae la mascarilla. Hola, perdona. Buenas tardes. Perdona. ¿Esto se come? Esto no lo chupes. ¿Qué piensas tú del evento Desgranando Ciencia? Hombre, a mí la verdad me parece que los partidos hay que pelearlos hasta el final, que yo creo que este año va a dar la cara y que, bueno, eso hasta el minuto 90 todo es rabo, es todo. ¿Eso qué tiene que ver con la ciencia? Es que no me lo he preguntado nunca. Bueno, pues nada, esta es otra opinión de este chico. Oye, que no me has dicho cómo te llamas. Yo me llamo Álvaro Carmona. A mí me conoce por la ciencia. Por la ciencia. La ciencia hay que practicarla. La ciencia hay que hacerla, Bueno, pues vamos a ver si encontramos a alguien más por aquí. Otra chica, qué elegante. A ver, ¿qué piensas tú del evento de Granando Ciencia? Me encanta. He ido un montón de veces y los talleres para los niños, muy buenos. Pero este año hay talleres, pues que lo hagamos online. Lo hacemos online. Pues nada, ¿tú te llamas? Reyes. Pues esta es la opinión de Reyes Zambrano, que digo yo que se llamará así, tiene cara de llamarse así. Y por aquí viene otro señor y vamos a desconectar. ¿Cómo se llama, señor? Hola, buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Gonzalo, ¿qué piensa usted de Granando Ciencia? Yo no sé ya dónde tengo el micro. Pues bueno, un evento bonito, pero bueno, lo de desgranar a mí nunca me han desgranado, ¿eh? Bueno, alguna vez sí, la primera. Bueno, sí, puede ser. Bueno, pues desconectamos desde aquí, desde Coria del Río, y os emplazamos a ver Desgranando Ciencia el 2 y el 3 de octubre en la dirección que va a aparecer en el tweet.
Daniel Martín Reina es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, donde imparte el curso Divulgación Científica en el aula de mayores. Ha escrito un libro que recorre la historia de la criptografía, colabora de forma habitual en la revista mensual mexicana Como Ves, escribe en el blog La Aventura de la Ciencia y es colaborador habitual de Hablando de Ciencia desde su inicio. Nos va a hablar del que para él fue el científico más importante de Estados Unidos del siglo XIX. He aquí una reivindicación de uno de los científicos más infravalorados de la historia. De mayor quiero ser como Joseph Henry. ¿Te imaginas que al funeral de un científico acudiera el presidente del país, miembros del gobierno, congresistas, senadores, jueces y militares? ¿Te imaginas que los principales edificios públicos de la capital cerrasen ese día en señal de duelo? Pues eso es lo que pasó el 16 de mayo de 1876 en Washington durante el entierro de Joseph Henry. La ciudad se detuvo para honrar al físico estadounidense con el funeral más solemne jamás presenciado en todo el país. Puede que te preguntes si Henry merecía tales honores. Por eso, vamos a repasar su carrera científica para que saques tus propias conclusiones. Henry nació el 17 de diciembre de 1797 en Albany. Estudió ciencias y con 30 años entró como profesor de física y matemáticas en la Academia de Albany. En lugar de recitar la lección como era costumbre, Henry basaba sus clases en experimentos científicos, más entretenidos e instructivos para sus alumnos. Además, muchos de esos experimentos formaban parte de sus propias investigaciones sobre electromagnetismo y contaban con algunos de los electroimanes más potentes de la época. ¿Qué es un electroimán? Es una barra de hierro en forma de herradura por la que se enrolla un alambre. Cuando pasa una corriente por el alambre, el hierro actúa como un imán. Henry mejoró este diseño al envolver el alambre en seda para aislarlo y evitar cortocircuitos. Así pudo dar más vueltas al alambre y aumentar el poder de atracción del electroimán. En 1829 construyó un electroimán de 400 vueltas, capaz de levantar nada menos que 1 tonelada de peso. Al conectar uno de estos electroimanes a una batería de 25 celdas, Henry pudo alejarlo 1,5 kilómetros y mover una barra de hierro imantada para golpear una campana. 1,5 kilómetros era un éxito, pero no bastaba para lograr una comunicación a larga distancia de decenas o centenares de kilómetros. Henry solucionó esto de manera ingeniosa añadiendo un pequeño interruptor de hierro. Este interruptor cerraba otro circuito conectado a una segunda batería que activaba un segundo electroimán capaz de realizar el trabajo que el primero no podía. Y si no, era cuestión de añadir un tercero o un cuarto o los interruptores que hiciera falta. Así fue como Henry inventó en 1835 el relé, un dispositivo que aún hoy sigue siendo fundamental en la industria. ¿Cuánto dinero crees que ganó Henry con la invención del relé? Absolutamente nada. Henry no patentó el relé ni ningún otro invento porque creía que todos los descubrimientos científicos pertenecían a la humanidad. No todos pensaban como él. Samuel Morse logró la patente del telégrafo eléctrico en 1848 con un prototipo que se basaba en el que había construido Henry. En realidad también hay que decir que a Henry no le interesaban las aplicaciones prácticas de sus investigaciones. En 1829 él había construido lo que se considera un antecesor del motor eléctrico de corriente continua, aunque para él no era más que un juguete con el que mostrar a sus alumnos las bases del electromagnetismo. Henry hizo otras aportaciones fundamentales al electromagnetismo, como por ejemplo en 1831 demostró que se podía generar electricidad a partir de magnetismo.
Esto es lo que se llama inducción magnética, y aunque Michael Faraday lo publicó antes que Henry, hoy se considera que ambos lo descubrieron prácticamente a la vez y de manera independiente. En 1832, Henry, ahora sí en solitario, descubrió la autoinducción. Este fenómeno provoca chispas en un cable cuando se conecta o desconecta una batería. Bueno, la brillante carrera científica de Henry dio un vuelco en 1846 cuando fue nombrado secretario del Instituto Smithsoniano. A partir de entonces aparcó para siempre su labor docente e investigadora y ayudó a iniciar una nueva era en la ciencia de su país. Henry consideraba que la principal labor del Smithsoniano debía ser el apoyo a la ciencia básica. Para ello, ofreció financiación a proyectos de investigación originales que carecían de recursos. También empezó a publicar los resultados de todas las investigaciones emprendidas por el Smithsoniano y además potenció la colaboración entre instituciones de dentro y fuera del país. Estoy seguro que más de uno al escuchar esto se le estará cayendo una lágrima. Henry también creó el primer parte meteorológico gracias a un ejército de voluntarios que recopilaban los datos del tiempo a diario por todo el país. Estudió a fondo los efectos de los relámpagos y propuso novedosas formas de protegerse de ellos. Además, durante la Guerra de Secesión, fue el asesor científico nada menos que de Abraham Lincoln. Joseph Henry murió el 13 de mayo de 1876 a los 80 años. Además de secretario del Smithsoniano, era el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, era el presidente de la Sociedad Filosófica de Washington y el director del Consejo de Faros de Estados Unidos. Así que, por recopilar un poco lo que hemos comentado, pasó 20 años dedicados a la enseñanza durante los que se ganó el respeto y la admiración de profesores y alumnos. Fue un pionero del electromagnetismo y uno de los padres de la tecnología eléctrica actual sin patentar ninguno de sus inventos. Y además ayudó a fomentar la ciencia en su país, potenciando la ciencia básica, entre otras cosas. Yo, después de todo esto, lo tengo muy claro. De mayor quiero ser como Joseph Henry. ¿Y tú? Andrea Muras y Ana Parga son investigadoras en el grupo de Acuicultura y Biotecnología de la Universidad de Santiago de Compostela. Pasan horas estudiando cómo se comunican las bacterias y cómo bloquear esa comunicación podría ayudar a prevenir o tratar diferentes enfermedades. En sus pocos ratos libres tratan de convencer a la gente de lo mucho que molan las bacterias. Nos contarán la vivencia de dos bacterias gram negativas a través de su Instagram, que buscan un agradable hospedador para crear su propio biofilm. Son pequeñas y sencillas, pero sociables y responsables, y trabajan genial en equipo. Instagram, la red de las bacterias sociales. Hola, mira, perdona, ¿eres Porfiromonas gingivalis? Sí, soy yo. Ay, hola, soy Bellonela Párvula. El otro día te escribí un privado porque habías publicado en Instagram que estabas buscando un microbio para compartir piso. Es verdad, es verdad. Siéntate, pídete algo y así me hablas más de ti. Gracias. Un café sin azúcar, por favor. Bueno, Porfi, y vi que mucha gente te había comentado en el anuncio porque que quería vivir contigo. ¿Por qué decidiste que vivamos las dos juntas? Pues me pareció que teníamos mucho en común. Bueno, además ya sabes que las bacterias nos diferenciamos del resto de seres vivos en muchas cosas. Por ejemplo, somos microscópicas, es decir, somos tan pequeñas que los seres humanos no nos pueden ver a simple vista. Además, estamos formadas por una única célula, no como los animales y las plantas que están formadas por millones de células diferentes. Además, nuestra única célula es de tipo procariota, es decir, las bacterias no tenemos núcleo
Y somos mucho más sencillas y menos organizadas que las células de los animales y de las plantas. Sí, y además no te olvides de que las bacterias podemos vivir prácticamente en cualquier sitio. De hecho, tengo familiares que viven en la Antártida y aunque allí hace muchísimo frío, se han adaptado a vivir súper bien. Anda, yo tengo primos en Yellowstone, ya sabes, donde los géiseres y las fuentes termales. ¿Quieres decir que son termófilos? Sí. Bueno, antes los termófilos tenían muy mala fama porque son capaces de resistir temperaturas muy altas y a veces causaban problemas a los humanos, pero hoy en día están muy reconocidos por sus múltiples aplicaciones biotecnológicas. Por ejemplo, fue un termófilo, termos acuáticos, el que colaboró en el desarrollo de las primeras PCRs aportando su enzima polimerasa. Pues no lo sabía, qué interesante. Estoy harta de los humanos, que piensan que las bacterias somos unos seres simples y aburridos. Y las bacterias no somos así para nada. No, la verdad es que no. Si es que las bacterias molamos un montón. Y somos mucho más sociales de lo que la gente se piensa. Si es que nos encanta comunicarnos. Aunque bien es cierto que nuestra forma de comunicarnos es un poco particular. Y es que en lugar de usar palabras, las bacterias utilizamos un lenguaje químico que se llama quorum sensing. En el quorum sensing, las bacterias utilizamos unas moléculas señal que nos permiten saber cuántas bacterias viven a nuestro alrededor. Y esto es muy importante porque así las bacterias podemos hacer cosas que son muy costosas, pero que valen mucho la pena, cuando sabemos que somos muchas. Vamos, algo así como cuando llegas a los 10.000 seguidores en Instagram y solo a partir de ahí te deja hacer cosas molonas como el swipe up. Pues sí, algo así. Y es que el quorum sensing nos permite diferenciar cuando somos muchas de cuando somos pocas y hacer cosas que son realmente muy costosas como producir luz o atacar a un ser humano. O las biopelículas. Cuando las bacterias tenemos nuestros sistemas de quorum sensing activados y sabemos que tenemos muchas vecinas a nuestro alrededor, algunos somos capaces de formar biopelículas, que son unas estructuras viscosas formadas por millones de bacterias apelotonadas y que se forman, por ejemplo, sobre nuestros dientes después de comer. Menuda semana llevo. Si es que no he parado. Ataques coordinados, infección un día sí y otro también. A ver si nos mudamos de una vez y puedo cambiar de trabajo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a vivir a una de esas biopelículas? ¡Anda! ¡Qué buena idea! Vivir en estas estructuras de bacterias todas apelotonadas nos ofrece multitud de ventajas. Tienen, por ejemplo, un gran ambiente familiar, porque están pensadas para que nos dividamos una y otra vez, creando estupendos focos de infección. Además, cuentan con zonas comunes donde podemos colaborar con nuestras vecinas. Aunque claro, como en toda comunidad de vecinos, siempre nos puede tocar a alguien que nos confisque el felpudo o que nos haga la puñeta. Pero lo mejor es que cuentan con los sistemas de seguridad más punteros que nos protegen de la acción de diferentes sustancias. Sí, nos vamos a vivir una biopelícula ahora con hasta 1000 veces más resistencia a los antibióticos. Pues ya está, decidido. Nos mudamos a una biopelícula. La cosa es, ¿a qué biopelícula? ¿Dónde vamos a hacer esa biopelícula? Pues... ¿qué te parecería vivir en un ser humano? Tienen muchos alojamientos y muy chulos. Vamos a ver qué pisos hay disponibles. Bueno, a ver, enséñame. ¡Ay, mira! ¡Mira este que nuevecito! ¡Menos de 2 años! ¡Anda! ¡Qué mono! Pero estos humanos tan jóvenes solo tienen alquileres vacacionales y los inquilinos andan cambiando todo el tiempo. Si queremos un mínimo de estabilidad, no hay más remedio que irse a un humano con al menos 3 años de antigüedad. Bueno, si no queda más remedio. Bueno, por fin, ¿qué te han parecido los pisos que hemos visto? A ver, ¿hay alguno que te compensa? Había bastantes chulos, pero me gustó especialmente aquel molar con vistas al paladar. ¡Ay, sí! Ese también es mi favorito. La verdad es que está muy bien. Pero yo creo que antes de decidirnos si mudarnos a ese o no, estaría bien conocer qué otras bacterias vamos a tener como vecinas. Pues sí, porque dependiendo de qué vecinas tengamos, se condicionará la salud de nuestro humano. Y es que, no sé si lo sabéis, pero las bacterias somos las principales responsables de enfermedades tan comunes como la caries o la enfermedad periodontal. Pues sí, de hecho, la caries es una enfermedad infecciosa que está considerada pandemia en muchos países del mundo. De hecho, esta enfermedad
que se basa en que se produce la destrucción de nuestro esmalte dental, está causada por unas bacterias que viven en nuestra boca que se llaman bacterias cariogénicas. Y lo que hacen estas bacterias es utilizar los restos del azúcar que provienen de los alimentos y con él producen ácidos, que son los que van a destruir los dientes. Claro, y entonces cuanto más azúcar consuma un humano, no solamente va a llegar más azúcar a las bacterias cariogénicas de su boca, sino que además, más de estas bacterias cariogénicas decidirán quedarse a vivir allí. Si es que ya te digo siempre que estas bacterias cariogénicas no son buenas compañías, Bellonela, que a ti te gusta mucho andar con ellas. Bueno, a ver, porfi, no hace falta que te pongas así. Hay muchas bacterias que no son malas. De hecho, hay algunas bacterias que lo que hacen es ayudar y proteger a su humano. Si es que hoy en día se sabe que un 10% de las personas nunca padecen caries durante toda su vida. Y esto es porque tienen unas bacterias específicas que viven dentro de su boca que lo que hacen es protegerlas de padecer caries. ¡Anda, qué suerte! Pues sí. Me encanta nuestra nueva biopelícula. Es más, creo que deberíamos hacer una fiesta y estrenarla por todo lo alto. Nuestra humana no se ha lavado los dientes y hay comida de sobra para todas. Me parece una idea estupenda. Yo me encargo de subir una story para que se entere todo el mundo y venga a nuestra fiesta. Es la última vez que vienen bacterias cariogénicas a nuestra biopelícula. Siempre que hay azúcar de por medio, se vuelven locas, empiezan a producir ácido a lo loco y lo dejan todo perdido. ¡Mira cómo me han dejado el esmalte! Ay, creo que tengo una caries. Eugenio Manuel Fernández Aguilar, escritor, divulgador, científico y profesor de secundaria de ciencias, que también es superhéroe, pero eso no lo cuenta. Ha publicado varios libros de divulgación científica, colaborado en revistas como Muy Interesante o Astronomía y en distintas radios, y divulga en 2 blogs. Desde 2005 trabaja en el equipo de autores de libros de texto de ciencias de secundaria en Algaida Anaya y también para algunas editoriales como corrector o asesor científico. Eugenio nos trae un enfoque histórico de cómo la ciencia básica logró que hoy tengamos una herramienta tan eficaz como el PET, tomografía de emisión de positrones. La antimateria te puede salvar la vida. Lo que podemos ver en la imagen es un cóndor andino, una de las criaturas más impresionantes que nos ha dado la naturaleza. Lo llaman el buitre del Nuevo Mundo, y no tenemos la suerte de verlo en Europa. A pesar del nombre, ni se trata de un buitre, ni América es el Nuevo Mundo. Por su parecido con los buitres, podríamos hacernos una idea del espectáculo tan increíble que significa ver sus actividades de prospección, mientras se dejan planear a más de 100 kilómetros sin mover las alas. Unas alas que tienen una envergadura que de extremo a extremo puede alcanzar perfectamente los 3 metros. Repito, 3 metros. Son muchos. Es como ponerle a Pau Gasol encima en la cabeza de pie un niño de 3 años. Lo mejor es que veamos la imagen. Se le da muchísima importancia al cóndor en Latinoamérica. Tanto es así que se ha convertido en todo un símbolo nacional en varios países latinoamericanos. Hasta el punto de que incluso en Colombia está integrado dentro del escudo nacional. A su momento comentaba que ni el cóndor es un buitre ni América es el Nuevo Mundo. El caso del cóndor y del buitre es un ejemplo claro de lo que es de la convergencia evolutiva. Sí, los dos son carroñeros, pero han llegado a serlo por vías diferentes. Es decir, ambos se han adaptado a un mismo nicho ecológico a pesar de no tener un antepasado común cercano. Es más, el linaje del cóndor es más próximo a las garzas y cigüeñas que los propios buitres. Es fácil entender lo que es la convergencia evolutiva si pensamos en el vuelo de un murciélago o de cualquier pájaro pequeño. Pero, ¿cómo pueden comer carne podrida? Suelen preguntarme la gente joven. Es cierto que las bacterias y sustancias tóxicas que proliferan en la carne podrida nos puede hacer mucho daño, incluso matarnos. Por contra, la microbiota y la acidez del estómago de los carroñeros los prepara
para el banquete. De hecho, podría decirse que la microbiota de los buitres es opuesta a la de los humanos, en el sentido de que es más diversa en la cara que en el intestino. Forzando el enfoque, todos esos microorganismos no son tan diferentes a los carroñeros en una cosa: comen después de muertos. La carne, claro. Bueno, algunos carroñeros también, evidentemente, se aprovechan de individuos indefensos, como son jóvenes o enfermos. Lo que sí es cierto es que esos microorganismos con los que vivimos, con los que convivimos, no siempre esperan que estemos convertidos en filete. A veces aprovechan cualquier debilidad, la que sea, para atacar la mano que les da de comer. Por ejemplo, en una apendicitis. En este caso se produce una obstrucción en el recubrimiento del apéndice. Ciertas bacterias proliferan y el apéndice se inflama, se hincha y se llena de pus. Puede parecer una perogrullada, pero hay que decirlo, la apendicitis duele y duele mucho. Os comento esto porque hace poco leí unos casos clínicos enmarcados en lo que llamaban el paraíso de los tontos. Se trata de que algunas veces el dolor de la apendicitis desaparece sin causa aparente, poniendo así en duda el problema real. El caso es que también lo llaman la calma traidora, un nombre que evidentemente está muy al caso. De hecho, en torno al año 1911, John Benjamin Murphy, un pionero en proponer la intervención temprana en estos casos, defendía que no deberíamos tener muertes por apendicitis. El dolor, como ya sabéis, en realidad es un producto de la evolución. Echar un ojo a la historia de la ciencia nos arroja personajes que han muerto por este motivo y que hoy nos parecería intolerable. Los que me conocen saben que me gusta catalogar a los científicos y científicas por causas de muerte, manías que tiene uno. Dejé escrito una lista de muertes no comunes en mi libro, eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, pero ahí no entraron las apendicitis, así que os traigo un par de ellas, precisamente en torno a la fecha en la que el Dr. Murphy ya estaba advirtiendo que deberían poderse evitar este tipo de defunciones. El ingeniero australiano Lawrence Hargrave fue el inventor, entre otros ingenios, de la cometa de caja, un apasionado de la comunicación científica que rechazó el registro de patentes y defendió el compartir los conocimientos de manera gratuita. Murió por una apendicitis en 1915. Otro caso, el médico genetista Walter Sutton pasó a la historia por relacionar con éxito las leyes de Mendel y los cromosomas. Vivió la infección en primera línea de fuego, pues fue cirujano en la Primera Guerra Mundial. Una ironía del destino que acabase con él una apendicitis en 1916. Albert Neisser, por contra, no murió de una apendicitis, sino de una sepsis, también en 1916. Aunque no fue su caso, una apendicitis provocaría el deceso por septicemia con una peritonitis como nexo, obviamente. Una muerte tremenda en la que nuestros pequeños ocupas se nos revelan hasta quedarse sin hogar. Por cierto, Neisser descubrió el patógeno de la gonorrea y hoy dicho microorganismo recibe su nombre en honor a él. La verdad es que lo considero un dudoso honor. Y ya que estamos hablando de enfermedades sexuales y de carne podrida, es el momento de observar esta foto. Como sois mentes cándidas y no os habréis percatado, os revelaré que este hongo tiene forma de falo. Es conocido vulgarmente como el velo de novia. La gleba, lo que está dentro de lo que parece el glande, tiene un característico olor a podrido y atrae a las moscas. Más convergencia evolutiva. Esta estrategia de oler mal es muy común en varias especies para conseguir la polución. Por ejemplo, la flor cadáver. Desde el punto de vista filogenético, nada tiene que ver la flor cadáver con el fálico hongo de la diapositiva anterior. Esta flor puede llegar a ser muy grande, más grande que el propio Pau Gasol, es decir, rozaría la envergadura de un cóndor andino. El olor pútrido de sus moléculas de cadavérica y putrescina puede hacerte llegar a vomitar, como cuando encuentras una rata muerta en un solitario descampado. Volviendo al cóndor, puede estar de 1 a 2 días sobrevolando la zona donde encuentra un cadáver, antes de zampárselo. Cuando llega, huele. Tal vez no, como la flor cadáver, pero oler, huele. Este baile desde el cielo, con la muerte, ha convertido al cóndor en un animal especial para toda Sudamérica, por lo que está presente en los relatos mitológicos. E incluso tiene su propia ópera, El Cóndor Pasa. Hay una melodía en la que seguro que has escuchado más de una vez.
El autor del Cóndor pasa, Daniel Alomía Robles, murió de apendicitis en 1942. Una de las frases de la versión de Simon Garfunkel es: prefiero ser un bosque a una calle. Porque un bosque tiene bifurcaciones varias, igual que ocurre con la convergencia en la teoría de la evolución. Caminos no explorados, caminos por descubrir, no imaginados. La convergencia evolutiva no es más que una consecuencia de la divergencia en los caminos de la naturaleza. Es el oxímoron de la vida. Del Cóndor pasa, enfermedades de personas dedicadas a la ciencia, y una trama entre policíaca y thriller, os hablo en mi primera novela, La Cruz de Taranis. Oído, una trepidante pseudoserie original de Storytel que estará disponible a partir del 22 de octubre. No te la puedes perder. Alejandro Navarro es bioquímico y doctor en economía y compagina la divulgación científica con su trabajo como profesor universitario y consultor empresarial. Especializado en historia de la ciencia, es autor de 5 libros de divulgación, así como conferenciante y colaborador habitual en diversos medios de comunicación. Alejandro nos va a hablar de la serendipia, ese fenómeno por el cual podemos hacer un descubrimiento sensacional cuando estamos buscando algo completamente distinto. Para ello, nos trae 3 casos asombrosos de serendipia: gallinas, alquimistas y bombarderos. La serendipia en acción. Buenos días. Yo vengo a hablaros de serendipia, ese fenómeno por el cual somos capaces de encontrar algo verdaderamente importante cuando estamos buscando una cosa completamente distinta. Esto sucede en todos los ámbitos de la existencia, pero muy en particular en el mundo de la ciencia. Sabéis, por ejemplo, el caso de Alexander Fleming y la penicilina. Yo vengo a hablaros de este fenómeno. Es un fenómeno muy particular. Sucede mucho en la investigación porque los investigadores son como detectives avezados que se encuentran en el lugar del crimen y están buscando otra cosa y de repente aparece por aquí una pista, se lanzan para allá y son capaces de encontrar algo extraordinario. Como yo voy a hablaros de 3 casos de serendipia, en concreto del descubrimiento del fósforo, el descubrimiento de la primera vitamina, la vitamina B1, y el descubrimiento del primer fármaco contra la quimioterapia. Vamos a empezar con el fósforo. El fósforo, sabéis que es un elemento fundamental en nuestra existencia, forma parte de nuestro cuerpo, se encuentra en las moléculas de ADN, por ejemplo, también en los fertilizantes, en las cerillas, por supuesto, pero lo que seguramente no sabréis es que el fósforo se encontró buscando oro en la orina, nada menos. Y diréis, ¿y por qué oro en la orina? Bueno, para eso tenemos que situarnos a mediados del siglo XVII. Este caballero, Henrik Brand, un antiguo suboficial de la Guerra de los 30 años, que debía tener muchos encantos porque se casó 2 veces con mujeres adineradas y se pudo por ello dedicar a su gran pasión, que era la alquimia, ¿no? Este señor, de alguna forma, llegó a la conclusión de que para encontrar oro había que buscarlo en algo que pudiera pudrirse y que fuese dorado. Pudrirse y dorado, la orina. De manera que se hizo con una cantidad ingente de orina que le suministraban unos mineros de una mina cercana y se puso a trastear con ella sin que la historia nos haya registrado que pudieron llegar a pensar de ello su mujer y sus vecinos. Pero el caso es que se puso a destilarla, a hacerle perrerías y claro, sabéis que la orina contiene fósforo, de manera que este señor encontró en el fondo de su retorta una sustancia cerúlea que brillaba en la oscuridad y a la que llamó fósforo, del griego traer la luz. Como era un alquimista, pero también era medio químico, se dio cuenta de que había encontrado algo realmente importante e intentó ocultarlo. Pero al final el secreto se filtró y se convirtió en uno de los enigmas más famosos de todo el siglo XVII. Reyes, emperadores, científicos empezaron a desfilar por el laboratorio del señor Brandt pensando que alguien había descubierto la piedra filosofal. Hasta que, al final el secreto realmente se hizo público y se empezó a fabricar fósforo de esta manera. Con el tiempo hemos encontrado un método de fabricar el fósforo que no requiere del concurso de la orina y, por tanto, gracias a Dios nos olvidamos de estar empantanados como el señor Brand. Bueno, ahora os voy a hablar de otro caso más curioso todavía, quizás, que es el caso del descubrimiento de la primera vitamina, la vitamina B1, la tiamina. El beriberi es una enfermedad, es una grave enfermedad que produce graves secuelas cardiovasculares y neurológicas
Bueno, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo una especie de epidemia de beriberi, como luego veremos no es una epidemia, en las antiguas Indias holandesas, lo que ahora es Indonesia. Los holandeses enviaron ahí un equipo liderado por el doctor Christian Eichmann, un médico muy joven, y bueno, pues se pusieron a intentar buscar cuál era el patógeno que estaba detrás de la enfermedad. Porque hacía pocos años que se había descubierto el papel de los microorganismos en las enfermedades infecciosas y claro está, en ese momento todo el mundo andaba buscando bacterias detrás de este tipo de enfermedades. Bueno, el equipo de Eichmann llegó a Indonesia, se puso a trabajar en un hospital con un modelo animal que eran las gallinas. ¿Por qué las gallinas? Porque las gallinas desarrollan una enfermedad muy parecida al beriberi, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a buscar la bacteria, pero no la encontraban por ningún sitio. Eichmann no encontraba la bacteria por ningún sitio y no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero como buen científico que era, se puso a examinar la situación y encontró una sola diferencia, y era en la dieta, en el consumo de comida de las gallinas. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, hasta entonces había habido un cocinero en el hospital donde ellos trabajaban que preparaba el arroz refinado tanto para las personas como para las gallinas. Pero este cocinero se había marchado, lo habían cambiado por otro que pensaba que suministrar arroz refinado a las gallinas que no tenía sentido y por tanto empezó a suministrar arroz con cascarilla. ¿Qué pasó? Que las gallinas dejaron de enfermar. Eichmann se dio cuenta de esto y rápidamente él y su equipo se lanzaron detrás de la pista de qué podía haber en la cascarilla del arroz que pudiera combatir el beriberi y descubrieron nada menos que la primera vitamina, la vitamina B1. El beriberi efectivamente es una enfermedad carencial, no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad carencial y la vitamina B1 es la responsable. Aquí tenéis los alimentos que son ricos en vitamina B1, pero para que veáis el impacto de la serendipia en la salud pública. Bien, y en la medicina. Vamos a hablar del tercer caso, el caso de, como os he dicho, el comienzo de la quimioterapia. Para esto tenemos que retrotraernos nada menos que a la Segunda Guerra Mundial, a la invasión de Italia en el año 1943 por parte de los aliados. Bueno, este barco que veis aquí, el USS Harvey, es un barco Liberty. Recordad que los aliados utilizaban este tipo de mercantes que eran muy baratos, los usaban para todo. Bueno, pues el USS Harvey era uno de estos y estaba aparcado estacionado en el puerto de Bari, anclado, perdón, en el puerto de Bari. Entonces, a finales de 1943 se produjo un bombardeo alemán y el barco se hundió. Pero este barco llevaba un cargamento de armas químicas, en concreto de gas mostaza, este gas tan simpático que fabricaron los alemanes en la Primera Guerra Mundial y que, aunque no es un agente letal, es más un agente incapacitante, pero los efectos, como veis, son terribles, ¿no? Bueno, se desencadenó una nube de gas mostaza y la gente se intoxicó. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con la quimioterapia? Bueno, pues casualmente había un médico que acompañaba a los norteamericanos, James Rhodes, que era no solamente experto en armas químicas, sino también en leucemia. Bueno, James Rhodes se puso a ayudar al resto del equipo, bueno, en el tratamiento de los pacientes y se dio cuenta de que cuando hacía el recuento de las células sanguíneas, el resto de las células eran normales y sin embargo los leucocitos caían a cero. Bueno, entonces James Rhodes se le encendió la bombilla y dijo, vamos a ver, si el gas mostaza es capaz de destruir solo los leucocitos, dejando intactos el resto de las células sanguíneas, tal vez seamos capaces de encontrar un análogo del gas mostaza, que no sea tan tóxico, pero que podamos utilizar en la quimioterapia, que podamos utilizar para destruir las células cancerosas, que como sabéis en la leucemia lo que hay es un desarrollo, una producción excesiva de leucocitos. Y efectivamente, bueno, su equipo se puso a trabajar y dieron con el primer fármaco eficaz contra el linfoma de Hodgkin, el primer fármaco eficaz contra el cáncer. De manera que los orígenes de la quimioterapia hay que buscarlos en un oscuro bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y hasta aquí espero haberos dado unas pinceladas de la importancia que tiene la serendipia en la investigación y nada más, saludos para ellos, besos para ellas y a seguir escuchando a los cracks. Y esto ha sido todo en esta sesión, menos mal que no es un concurso porque el jurado lo tendría difícil. Yo por mi parte os dejo
para que vayáis asentando todo lo que habéis escuchado en esta sesión popurrí de Desgranando Ciencia Online. Y recordad que esta tarde volvemos con la sesión No reparamos en gastos. Me voy a callar. Donde celebramos el 30 aniversario del lanzamiento de la novela Parque Jurásico. Nuestros socios se han exprimido el cerebro para mostrar de forma original historias de la ciencia relacionadas con épocas pasadas. Aquí no se salva nadie. Pues nada, que ha sido un placer. Las claves para entender, desde fotones, fluidos y hasta relatividad. En general y la otra también. Cerebro mío.